Se nos ocurrió hacer este video para poder ayudar a algunas empresas, sobre todo las más pequeñas, que tienen ganas de incorporar inteligencia artificial, pero que no saben por dónde iniciar. A ver, por un lado, que existe una ley que se llama, una normativa que se llama IACT, que es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y que en realidad vela por los intereses de los ciudadanos europeos en cuanto al uso y poder, restringir algunos usos que se consideran riesgosos. Básicamente se basa en poder clasificar los usos, las aplicaciones de la inteligencia artificial en riesgos inaceptables, o sea, cosas que no deberíamos hacer con la inteligencia artificial, como por ejemplo estar evaluando a través de la cámara a un empleado y estar viendo cómo se siente y poder, tomar acciones en base a un análisis de sentimientos a través de una cámara a un empleado, menos, aún sin su consentimiento y todo lo que implica. Entonces, esos usos que nosotros ya sabemos que no vamos a hacer y que no tiene, que en sentido común no se aplicarían, bueno, básicamente están prohibidos, o sea, no deberían utilizarse. Eso es normal. Por otro lado, tenemos, usos de alto riesgo, que sí, uno si lo piensa un poco se da cuenta que realmente, por ejemplo, si hacemos un chatbot de inteligencia, con una inteligencia artificial que recomienda medicamentos y realmente puede generar un riesgo para la salud. Entonces, esto es considerado alto riesgo. O sea, básicamente la ley no va más allá del sentido común en este aspecto. En cuanto a riesgo limitado, ahí no es tan intuitivo, pero, mi propuesta es, cuando ustedes implementan, por ejemplo, un chatbot, ¿qué tanto daño les haría una alucinación? Repasemos. La alucinación es cuando un modelo de lenguaje, o sea, una LLM o una inteligencia artificial, genera un contenido que es erróneo, pero parece verdad. O sea, está redactado y se genera como si fuera una respuesta correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto daño me haría en mi empresa o en mi aplicación si se presenta una alucinación? Entonces, de alguna forma, el plan de mitigación de ese riesgo tendría que estar, o limitar ese riesgo, tendría que estar enfocado en el peor caso, que sería cuando genera una alucinación. Y obviamente imaginarnos las peores alucinaciones posibles, cosa de estar preparados para cualquier escenario. Y luego el riesgo mínimo o nulo sería, por ejemplo, yo misma hice esta presentación con Gamma, ¿sí? O sea, con una inteligencia artificial que le coloco el texto, le pedí que no modificara el texto, o sea, que fuera tal cual que yo le di, y generó el diseño, ¿sí? Entonces ahí hay un riesgo mínimo o nulo, siempre que haya supervisión humana, pero lo vamos a ver, no tendríamos mayormente por qué preocuparnos. Luego, ¿qué pasa en España? En España, la agencia encargada de supervisar y velar porque se cumpla esta ley es la Agencia Española de Supervisión de la IA. Tiene tres, ejes. Por un lado, velar porque se cumpla la normativa de IAT y la normativa española. Por otro lado, promover el uso, y que sea confiable y responsable. Y por último, el poder de sanción. Y ahí es donde tenemos que prestar un poquito más de atención a la hora de implementar. Acá yo les voy a prestar una serie de recomendaciones, creo que son 6 recomendaciones para cómo empezar a trabajar. Por un lado, mi sugerencia es hagamos una formación personalizada. Es decir, cada empresa tiene su cultura, su forma de trabajar, tiene su ética, su, política interna, y la formación de inteligencia artificial tiene que ir acorde a eso. Es decir, por un lado, me aseguraría de que los empleados que van a utilizar la inteligencia artificial tengan un conocimiento y que esté de alguna forma adaptado a lo que yo quiero para mi empresa. Por otro lado, no sirve de nada hacer somos empresas. Lo que necesitamos es ganar dinero, no sirve de nada hacer una inversión si no sé si tuvo retorno. Entonces, desde el momento uno, planificar que cuando se aplique la inteligencia artificial se mida o se genere un chequeo, una medición con KPIs, ¿sí? O sea, midamos esos KPIs, evaluemos y sigamos midiéndolos en el tiempo para ver qué tanto retorno o qué tan bien nos hizo esa inteligencia artificial, esa implementación de la inteligencia artificial. Después, ¿cómo empezaría? Empezaría con un caso de una aplicación de un agente interno, o sea, una aplicación de la inteligencia artificial en una acción, un agente que realice una acción que ayude a minimizar un punto de dolor, un pain, que tenga un área interna. Por ejemplo, el área de recursos humanos tiene un pain que tarda mucho tiempo, o invierte mucho tiempo en responder mails repetitivos acerca de cuándo tomarse vacaciones, cuál es el descuento que se realizó por determinado impuesto en la nómina, o sea, cosas que pueden de alguna forma automatizarse. Entonces, toda la información que hace a poder responder bien esa pregunta, como por ejemplo la política de vacaciones, las normativas impositivas que se aplican a cada empleado y demás, es lo que se llama RAG. O sea, vamos a juntar toda esa información y vamos a dársela como contexto a la gente. Entonces, podríamos aplicar un agente que respondiera a los mails,
de forma automática, basado solo y únicamente en esa información de contexto, que cuando no sepa algo, digamos, no lo responda, o yo envío un mail a una persona determinada de recursos humanos diciendo, está esto sin responder, no lo encuentro en mi digamos, información de contexto. ¿No? ¿Por qué empezar en un área interna que se comunique con otras áreas de la empresa? Porque podemos medir las dos caras de la moneda. O sea, de una forma medimos la satisfacción del usuario, digamos, de quien tenía el pain al poder automatizar un proceso, y por el otro lado, el empleado que recibe el mail, que ahora no lo responde una persona, sino que lo responde un agente de inteligencia artificial, cosa que tiene que estar comunicado además, que está hecho con inteligencia artificial, y esa persona nos podría dar feedback acerca de si la respuesta fue amable, si fue concreta, si fue concisa, si era lo que esperaba. Entonces, creo que es la mejor forma de iniciar una aplicación dentro de una empresa. Por otro lado, es importante involucrar a los usuarios desde el inicio, digamos, cuando uno desarrolla la solución. ¿Por qué? Porque es para ellos, o sea, es para el usuario de una empresa, es para un empleado, a quien tiene que ayudar esta herramienta. Si yo tengo, digamos, si hay algo que pueda hacer la inteligencia artificial es pasar de hard work a smart work. Entonces, usémosla para eso. Tiene que ser el mismo usuario, o sea, la misma persona que está sufriendo ese pain, en decir cómo podemos ayudarla o ayudarlo para, digamos, que ya no sea un dolor y que sea una oportunidad de mejora. Por otro lado, si no involucramos a los actores desde el inicio, la aplicación, o sea, la usabilidad, después decae mucho. O sea, uno tiene que sentirse parte de esto, no amenazado por una imposición de una tecnología, sino todo lo contrario. Esta es una excelente herramienta de una oportunidad de que tengamos más tiempo libre para disfrutar en otras cosas como la familia, como un deporte, como lo que fuera que queramos hacer, y dejar de hacer horas extra en tareas repetitivas o pasarla mal en el trabajo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y demos la oportunidad a los empleados que tienen esos pain de desarrollar estas soluciones. Por último, anteúltimo, no seamos el control. Es decir, hay dos tipos como de aplicaciones de agentes, por decirlo entre comillas. Uno es el Agentic AI, que es quien toma decisiones, o sea, le estamos dando a la inteligencia artificial en algún punto la posibilidad de tomar decisiones. Y por el otro lado, tenemos la IA generativa. O sea, una cosa es que genere el mail o genere los contenidos y otra cosa es que decida sobre, por ejemplo, si una persona puede o no tomarse vacaciones. Entonces, intentemos no ceder el control. O sea, yo creo que los Agentic AI son muy buenos, pero en empresas que ya tienen la inteligencia artificial muy incorporada y tienen una gimnasia y una práctica interna con la inteligencia artificial que ya tiene cierto espacio recorrido. Entonces, empecemos por lo más sencillo, que es con la IA generativa. Y por último, y siempre súper importante, tengamos un human in the loop, o sea, una persona que controle. Esa misma persona que tenía el pain o el dolor de estar, digamos, de pasar mucho tiempo respondiendo mails con la misma información reiteradas veces, esa persona tendría que ser la que chequee y controle que los mails estén generando de forma, digamos, correcta. Inclusive podría ser que los envíe, o sea, los mails podrían quedar en borrador y directamente decidir a esa persona si los envía o no. Ya el hecho de haber leído o redactado, o sea, tener que generar el mail ya es un ahorro grande de tiempo. Después, con el pasar de los días y el ejercicio de estar controlando y decidir si se envía o no se envía, se va a generar cierta mejora, digamos, y optimización de la respuesta para poder, digamos, dejar que el proceso sea automático. Además, bueno, también tiene implicancias legales. O sea, nosotros lo que se genere, o sea, si ese agente, por ejemplo, se descontrolara, cosa que no sucede, porque tomamos los recaudos para que eso no suceda, pero supongamos que responde de una forma que a un empleado no le gusta, somos responsables por ese mail. O sea, a ese nivel. Entonces, no quitemos al humano del medio, ¿no? Bueno, espero que les haya servido, que les haya ayudado en algo. A todos los colegas que están desarrollando inteligencia artificial, implementando inclusive a las empresas. Esto es un proceso de mejora continua, así que los invito a generar más recomendaciones, a discutir acerca de estas que yo planteé y estamos abiertos a crear juntos. Muchas gracias.